En el vasto lienzo de la creación, donde la luz de Dios aún resonaba sobre las aguas primordiales, la historia humana comenzaba a desplegarse como un hilo sagrado que unía el cielo con la tierra. Génesis capítulo 5 nos invita a contemplar ese hilo, tejido con vidas, nombres y generaciones que nacieron bajo la mirada eterna del Creador. Este capítulo, aparentemente silencioso y humilde, es en realidad un canto profundo sobre el paso del tiempo y la fidelidad divina. Aquí, cada nombre es más que un registro, es un testimonio, una chispa de la presencia de Dios que se mueve a través de los siglos, sosteniendo la existencia de un pueblo que aún no conoce la plenitud de su destino. A través de estas generaciones, vemos cómo el propósito divino no se detiene. La vida fluye, crece, se expande, incluso en medio de un mundo que se aleja lentamente de su Creador. Los años se convierten en ríos, los ríos en memoria, y la memoria en un mapa espiritual que nos recuerda que Dios nunca ha dejado de caminar con la humanidad. Y entre esos nombres, algunos resplandecen como estrellas en una noche profunda, hombres que caminaron con Dios, que escucharon su voz en el silencio, que vivieron no solo para sí mismos, sino como señales vivientes de esperanza. Sus historias, escondidas entre líneas, revelan un misterio que trasciende el tiempo. Hoy abrimos este capítulo como quien abre un libro ancestral, consciente de que cada palabra es un eco de eternidad. Nos sumergimos en la genealogía que conduce inexorablemente hacia Noé, el hombre escogido para una misión que transformaría la historia del mundo. Así comienza este viaje, un viaje por los pilares de la humanidad, sostenidos por la mano de Dios. En el principio de esta historia, cuando la creación aún conservaba el eco fresco de la voz de Dios, la humanidad comenzó su marcha por los senderos del tiempo. Génesis capítulo 5 es más que una genealogía, es un canto antiguo, una melodía que recorre siglos, un puente entre la primera luz y la llegada del juicio que se aproxima. Aquí se despliega la memoria viva de aquellos que caminaron antes que nosotros, nombres grabados en la eternidad, vidas que fueron antorchas en una tierra que empezaba a oscurecerse. El origen, la huella divina en la humanidad. Dios creó al hombre a su semejanza, como un reflejo de su propia esencia, dotándolo de espíritu, propósito y un destino entretejido con su amor. Adán, el primero formado del polvo y del aliento divino, transmitió esa chispa a su descendencia. Y así comienza este registro sagrado, esta crónica que despliega una línea de hombres cuya existencia, aunque resumida en breves palabras, estuvo impregnada del misterio de la vida dada por Dios. Cuando Adán alcanzó 130 años, nació Seth, su hijo semejante a él, una nueva esperanza después del dolor, un recordatorio de que Dios no abandona su obra aun cuando la humanidad tropieza. Seth se convirtió en el portador del linaje que preservaría el propósito divino en medio de la historia. Adán vivió siglos, 800 años más, engendrando hijos e hijas, hasta cerrar sus días con 930 años. Y así, el primer hombre regresó al seno de la tierra, pero su legado siguió respirando a través de su descendencia. Seth y la continuidad de la promesa. Seth, heredero de aquella chispa celestial, vivió 105 años y engendró a Enos. Y con él, la humanidad comenzó a invocar el nombre del Señor de manera más profunda, reconociendo su presencia incluso en los días que parecían rutinarios. Después de Enos, Seth vivió 807 años más, siendo testigo de generaciones que nacían y se multiplicaban. Finalmente, cerró sus ojos después de 912 años de existencia, dejando tras de sí un camino iluminado por fe y obediencia. Enos, Cainán y los que siguieron. Enos vivió 90 años y nació Cainán. El tiempo, que para nosotros es breve, para ellos era un río interminable que fluía por siglos. Enos vivió un total de 905 años, dejando huellas que solo Dios conoce. Cainán, hijo de Enos, vivió 70 años antes de engendrar a Mahalalel, y después de él vivió 840 años más, completando 910. Y así, la crónica avanza, como pasos firmes sobre un sendero ancestral. Mahalalel nació en los días antiguos, cuando la tierra aún resonaba con la cercanía de Dios. Vivió 65 años y engendró a Jared. Mahalalel vivió finalmente 895 años. Su nombre, que significa alabanza a Dios,
fue un testimonio silencioso de aquellos que honraron al Creador con sus vidas sencillas y fieles. Jared y el advenimiento de un hombre extraordinario. Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Él vivió 962 años, una vida larga incluso para tiempos antiguos. Y entre los hijos de Jared, uno brillaría como una estrella en medio del firmamento espiritual de la humanidad, Enoc. Estrella blanca mediana Enoc, el hombre que caminó con Dios. Aquí, el relato se vuelve más luminoso. Entre tantos nombres, Enoc surge como un destello especial, un reflejo puro del propósito divino. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Pero no fue su longevidad lo que lo destacó, sino su comunión con Dios. La Escritura dice que Enoc caminó con Dios. Y estas palabras, simples pero profundas, contienen un misterio sagrado. Enoc no solo creyó, no solo obedeció, caminó con el Señor. Vivió tan cerca de su corazón que su vida fue un diálogo continuo con el cielo. Durante 300 años, Enoc vivió entre los hombres y al mismo tiempo más allá de ellos. Su existencia se volvió un puente entre la tierra y el espíritu. Y cuando llegó el día de su partida, ocurrió algo que desafió toda comprensión humana. Enoc no murió. Dios lo tomó. Fue arrebatado, llevado a la eternidad sin experimentar la oscuridad del sepulcro. Enoc se convirtió en un faro para todas las generaciones, un recordatorio de que caminar con Dios es el destino más sublime para el que fuimos creados. Matusalén y el eco de los siglos. Matusalén, hijo de Enoc, vivió 187 años antes de engendrar a Lamec. Y su vida se extendió por 969 años, el hombre de mayor longevidad en toda la historia humana. Su vida fue como un gran reloj antiguo que marcaba el paso de una era que pronto enfrentaría una transformación radical. Sus días se alargaron como un susurro que precedía una tormenta divina, pues al final de su vida estaba cerca un acontecimiento que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Lamec y el nacimiento de un nuevo propósito. Lamec, hijo de Matusalén, vivió 182 años y engendró a un niño especial. Lo llamó Noé, y sus palabras fueron casi proféticas. Este nos consolará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, de la tierra que el Señor maldijo. Noé nació en días donde la corrupción comenzaba a extenderse. Pero su llegada fue una promesa de esperanza, un rayo de luz emergiendo en tiempos cada vez más oscuros. Lamec vivió 777 años, dejando tras él un legado marcado por la expectativa de lo que su hijo llegaría a ser. Estrella blanca mediana Noé, el hombre destinado a un nuevo comienzo. El capítulo concluye con la vida temprana de Noé, quien engendró a Sem, Cam y Jafet, 3 hijos que serían pilares de las generaciones venideras después del gran juicio que se aproxima. Aquí termina la lista de los primeros padres de la humanidad, una línea que comenzó con el soplo divino en Adán y se extiende hasta Noé, el elegido para una misión que cambiará el rumbo del mundo. Génesis capítulo 5 no es solo una genealogía, es el susurro del tiempo, el latido de los primeros siglos, la preparación silenciosa del plan de Dios. Entre nombres y edades se esconde la historia de un creador que nunca abandona su obra, que sigue tejiendo esperanza incluso cuando la humanidad se aleja de él. Y así, la luz que empezó en Adán, que caminó con Enoc, y que floreció en Noé, se convierte en la antesala de uno de los capítulos más dramáticos y decisivos de toda la Escritura, el comienzo del juicio y de la purificación del mundo. Amado Dios, Padre eterno desde quien fluye toda vida y todo propósito, elevamos hoy nuestra voz para agradecerte por la historia que nos antecede, por los nombres antiguos que guardaste en tu memoria y que formaron el camino por el cual llegamos hasta aquí. Gracias, Señor, por Adán, por Seth, por Enos y por todos los que caminaron antes de nosotros. Aunque sus días pasaron hace milenios, sus vidas permanecen como raíces que sostienen nuestra fe. Te agradecemos porque, aun en la fragilidad humana, tú mantuviste vivo el propósito divino generación tras generación. Dios de los siglos, te damos gracias por aquellos que, como Enoc,
caminaron contigo hasta ser envueltos por tu misma luz. Que su ejemplo nos inspire a vivir cercanos a tu corazón, buscando tu voz en cada paso, anhelando tu presencia por encima de todo. Enséñanos a caminar contigo con fidelidad, humildad y entrega total. Gracias también por Matusalén y por todos los que llevaron tu promesa a través del tiempo, y gracias por Lamec, que anunció la esperanza futura encarnada en Noé. Señor, así como preparaste a Noé para tiempos difíciles, prepáranos también a nosotros. Haznos firmes, obedientes y sensibles a tu voluntad. Padre de misericordia, te agradecemos por mostrarnos que tú no olvidas ningún nombre, ninguna vida, ningún esfuerzo. Cada generación está escrita en tu libro eterno, cada historia es valiosa para ti. Gracias por recordarnos que no estamos solos, que somos parte de una línea viva que tú mismo sostienes. Hoy te pedimos, Señor, que nuestra vida también sea un eslabón fiel en esta cadena de fe. Que nuestros pasos te honren, que nuestras palabras lleven tu luz, que nuestras acciones reflejen tu amor. Que cuando otros vean nuestro caminar, puedan reconocer que tú sigues guiando la historia. Dios eterno, gracias por tu paciencia, por tu propósito y por tu fidelidad que atraviesa los siglos. Recibe nuestra gratitud, nuestra vida y nuestro deseo de caminar contigo, hoy, mañana y siempre. Amén. Dale me gusta, comparte y no olvides suscribirte para mantenerte al día con tu canal El Pan de Cada Día.